Hola, yo soy Luisa Paola Ramírez Rodríguez y les voy a exponer hoy los conceptos básicos de parasitología. Estoy en el tercer semestre de la escuela CETIS 20 y pertenezco a la especialidad de laboratorio clínico. Trabajos de la materia parasitología. Empecemos. Importancia y datos históricos de la parasitología. Para empezar a conocer la historia de la parasitología, primero necesitamos saber su definición, la cual nos dice que la parasitología es la ciencia que estudia los seres parásitos, entendiéndose por parásito aquel organismo que vive sobre o dentro de otro, conociéndose así hospedador, y del que depende para subsistencia. Teniendo el conocimiento de esto, hay que recalcar que la parasitología estudia no únicamente a los parásitos, sino esencialmente las interacciones que se establecen entre el parásito y el hospedador. Ahora, ya sabiendo todo esto, este contexto, pasaremos a sus orígenes, y estos inician con la aparición de vida en nuestro planeta. Los primeros en conocer la existencia de parásitos fueron los pueblos chinos, griegos, egipcios, persas, romanos, hindús, etc. 1550 a.C. se describe a la Taena saginata. La Taena saginata es un plantamiento parásito de clase cestoda cuyas formas adultas viven en las primeras porciones del intestino delgado del ser humano, donde alcanzan normalmente de 4 a 12 centímetros de longitud. 1379, Jean Libre describe el parásito Fasciola hepática. Fasciola hepática, o igualmente conocida como el duela del hígado, es una especie de platelminto trematodo de la subclase Digenea, caracterizado por su forma lanceolada con dos ventosas, una bucal y otra ventral, un ciclo biológico con 2 generaciones en 2 hospedadores, un molusco gasterópodo y anfibio y un mamífero. Y 1558, Gesner describe infecciones larvarias causadas por el cisticérico. 1684 sale uno de los primeros documentos dedicados al estudio de la parasitología, realizado por Francisco Redi. 1717, Lausino publica el papel de los mosquitos en la transmisión del paludismo. Y todo esto nos demuestra que la parasitología juega un gran papel en nuestra vida cotidiana. Es de gran importancia el conocer que la parasitología nos ha permitido avanzar en diversos ámbitos. Datos de morbilidad y mortabilidad. Ahí está, otra vez. Datos de morbilidad y mortabilidad. La morbilidad es el índice de personas enfermas en lugar y tiempo determinado. El índice o la tasa de morbilidad es un dato estadístico útil para estudiar los procesos de evolución y control de enfermedades. Los datos de morbilidad pueden provenir de los registros ordinarios que llevan los registros sanitarios, públicos, médicos y otros, así como encuestas. Existen 2 tipos de morbilidad. La tasa de prevalencia, la cual se refiere a número de casos existentes de una enfermedad u otro evento de salud, dividido por el número de personas de una población en un periodo específico. Por así decirlo, pongamos un ejemplo de ahora en el COVID. La tasa de prevalencia va a ver el número de casos existentes en una región en específico y lo va a dividir por el número de personas de la población de ese lugar en específico. Ahora, la tasa de incidencia o densidad de incidencia, igualmente conocida, es la relación entre el número de nuevos casos a lo largo de un periodo concreto y la suma de los periodos de riesgo de cada uno de los individuos a lo largo del periodo que se especifica. La diferencia de la tasa de prevalencia e incidencia es que la
La tasa de incidencia se va más a la relación entre los números nuevos de cada caso de enfermedad, por ejemplo, de nuestro ejemplo del COVID, en un lugar en específico. Luego pasamos con la mortalidad. Se llama tasa bruta de mortalidad o tasa general de mortalidad al cálculo del número de defunciones generales producidas dentro de un lugar y un periodo de tiempo. Normalmente se toma como referencia el número de muertes por cada 1000 habitantes en un año. Existen dos tipos de muertes: mortalidad por causas endógenas. Las causas endógenas son aquellas que no pueden prevenirse, es decir, por así decirlo, a muertes por malformaciones cognitivas, alteraciones genéticas, problemas propios del envejecimiento de la persona. Todas esas son causas endógenas. Luego sigue la mortalidad por causas exógenas, que vendría siendo lo contrario a las endógenas, ya que es el resultado de la acción del medio ambiente y factores sociales. Se presenta en todas las edades y se caracteriza porque se puede prevenir y combatir con los avances en medicina, así como mediante el acceso a servicios básicos, salud, educación y alimentación. O sea, de que son enfermedades que le dan a la persona, pero se pueden combatir con los avances médicos que hay en día. Así que esas son las mortalidades por causas exógenas. Ahí podemos ver el ejemplo de cómo se hace las gráficas de la tasa de morbilidad y la gráfica de tasas de mortalidad. Factores socioeconómicos. Todos estos temas que estamos viendo se están basando en parasitología. Un nuevo estudio revela que las enfermedades transmitidas por vectores y parásitos tienen consecuencias para el desarrollo económico en todo el mundo. Son los principales causantes de las diferencias de ingreso. Según investigaciones señalan que la economía impulsa el patrón de la enfermedad igualmente que la mayoría de las enfermedades. Las enfermedades infecciosas tienen tan poderosos efectos sobre la salud económica de una nación. Ahora bien, el principal es su propio trabajo. Las enfermedades infecciosas se rigen por el medio ambiente, roban sistemáticamente los recursos económicos hablando. ¿A qué se está refiriendo en este párrafo? Pues que las enfermedades infecciosas en algunos, hablemos de países, ciudades, tienen consecuencias ya que afectan a la economía, porque se hacen gastos para médicos, o sea, tanto en la ciudad, del país estamos hablando, entonces sí afectan. Finalmente, este resultado tiene un significado importante para las organizaciones humanitarias internacionales, ya que sugiere que el dinero gastado en la lucha contra las enfermedades podría servir para hacer que se engrandezca el crecimiento económico. Por otra parte, aunque la diversidad de enfermedades humanas esté altamente correlacionada con la diversidad de las especies circundantes, según indicamos que la carga de las enfermedades humanas en realidad disminuye cuando aumenta la biodiversidad. Aquí puse un ejemplo de la relevancia social que tienen las enfermedades infecciosas, que sería la magnitud. La magnitud epidemiológica, prevalencia, letalidad, impacto económico, como les dije, aspectos éticos, y luego está complejidad biológica, que es la reproducción, patogenicidad, adaptación evolutiva, ausencia de vacunas. Frecuencia de la enfermedad y de la infección. La medida más elemental de frecuencia de una enfermedad o de cualquier otro evento en general es el número de personas que la padecen o lo presentan. Por ejemplo, el número de pacientes con hipertensión arterial, el número de fallecidos por accidentes de tráfico o el número de pacientes con algún tipo de cáncer. Sin embargo, dicha medida por sí sola carece de utilidad. Para determinar la importancia de un problema de salud, las enfermedades parasitarias constituyen un problema de salud pública por su alta frecuencia en países.
Las enfermedades tales como infecciosas son de gran frecuencia en algunos países y esto puede variar debido a muchos factores: contaminación de aguas negras, comidas no parasitadas, entre otros. Es por esto que son de gran frecuencia y más si hay países en los que el gobierno no les da la importancia necesitada a las enfermedades e infecciones. Las enfermedades e infecciones son de gran importancia. Este párrafo es muy importante porque hay muchísima razón en esto, porque la mayoría de las personas que se encargan de la política en algún estado, país, no le dan la importancia que esto lleva. En México hay demasiadas infecciones parasitarias y no se les da la importancia que deben. Los mexicanos somos de comer muchísimas comidas que son de venta en la calle y en realidad creo que deberíamos hacer más campañas para evitar el consumo de estas, porque en realidad nosotros no sabemos de qué manera las preparan y si las prepararon con una manera de limpia, por así decirlo. Entonces sí, esto es un problema muy real. Parásito y parasitismo. Estos son dos conceptos muy importantes de la parasitología que creo que un estudiante de esta rama debe de sabérselos. El parásito es un microorganismo que depende desde el punto de vista fisiológico de su hospedero para sobrevivir y pertenecen a los agrupamientos taxonómicos. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, tal como lo dice, el microorganismo depende de alguien más, o sea, del hospedero. Sin él no podría vivir, ahí lo dice en el texto, está muy bien resumido. Luego continuamos con el parasitismo. Es un tipo de relación ecológica interespecífica, es decir, que ocurre entre especies distintas. Es un tipo de interacción negativa, puesto que una de las especies que interactúa se beneficia de la interacción, pero en la otra se ve perjudicada. En el parasitismo, la especie que obtiene beneficios a expensas de otra se conoce como parásito. Entre tanto, a la especie afectada por el parásito se le denomina hospedador. La diferencia de parásito y parasitismo viene siendo la acción. El parasitismo es como la relación que hay entre el parásito y el hospedador, y el parásito es el parásito en sí, por así decirlo. Ahora, un ejemplo de tanto de parásito y parasitismo es la garrapata, porque la garrapata es un parásito, pero igualmente realiza la acción de parasitismo, ya que necesita la sangre del ser vivo en el que se encuentra viviendo. Puede ser un perro, a veces hasta hay garrapatas que se suben a humanos y así. Comensal y comensalismo. Esto igual son conceptos importantes de parasitología que igualmente debemos de saber. El comensal se alimenta, vive y se reproduce a expensas de otro ser vivo, hospedador, al cual no le provoca daño. Hoy en día el término comensal ha sido destituido por protozoarios de patogenicidad. El comensalismo es un tipo específico de interacción biológica interespecífica, o sea, de interacción entre otros individuos de distintas especies, caracterizada por el beneficio de uno solo de los involucrados sin que la otra parte reciba ningún tipo de daño o prejuicio. La primera utilización del término comensalismo tiene que ver con el caso de los animales carroñeros, es decir, aquellos que se alimentan de otras especies muertas. Al leerlo nosotros podemos pensar que vendría siendo prácticamente lo mismo que parásito y parasitismo, pero obviamente no. Cada uno de ellos tiene sus diferencias. Por ejemplo, el comensal hoy en día se le conoce como protozoarios de patogenicidad, y el comensalismo es igual como la relación entre el comensal y su hospedador, pero tiene sus diferencias. En fin, en conclusión, puedo decir que
Los conceptos básicos de parasitología son muy importantes y si eres una persona que está estudiando, quiere estudiar para esta rama en sí, tenemos que saberlo y son de gran importancia. Gracias.